Se me cayó esto, tengo seca la garganta. Pero no son los síntomas, no te preocupes, no pasa nada. Yo conozco a algunos que viven con la garganta seca, de hecho, garganta helada, gran persona que consigue. Oye, ¿y la curva está plana o no está plana? ¿Cómo está? No sé, pero yo no los veo a 1 metro de mí. Están demasiado cerca para hacer este podcast, dadas las condiciones. Hay una canción para eso, ¿no? A 1 metro de mí, ¿no? No, hay canciones para todo. Sí. Eso es lo bueno de la clase. Bueno, bienvenidos al último podcast de la temporada. No, y de la época. El último podcast. No, esto va de mal en peor. Juntarnos a hacer podcast contraviene las normas. Nosotros somos en el fondo respetuosos a las normas. Sí. Ahora, yo creo que aunque hablarnos queramos... encima así como a menos de centímetros de distancia. Sí. Lo cual yo creo que es un gesto de amor para quienes escuchan este podcast. Claro, es solo porque está programado, no sé si tanto como amor. Porque hay que ser Sí. Las intenciones funcionan. riguroso con los compromisos. Yo creo que si pasamos de ya se debiera cobrar. Yo empiezo ya a estar con la postura de Si mascarilla. sobrevivimos aquí a lo que viene es decir. Sí. Si la gente va a encerrarse en su casa a ver Netflix y va a ver Netflix, tiene que pagar por estar informado y interpretando correctamente el acontecer nacional. ¿Y por qué no hacemos todo por Netflix? No sé si Netflix le interesa tener la cosa nuestra en... Bueno, pero hay que preguntarle. Hay que preguntar. Hay un señor de apellido Netflix, ¿o no? Debe haber. A ver. El señor Lo Netflix. peor en... John Netflix. Como el Dr. Simi, pero en versión Netflix. Claro. Ya, digamos que es lunes 16 de marzo y es de 2020 y hace 50 años exactamente en un día como hoy, el 16 de marzo de 1970, Que también fue lunes. que también fue lunes, llegaba al mundo un personaje particular. Allende se probaba la corona. Allende y Mirko Macari llegaban al mundo. Un aplauso para Macari. Bravo. Bueno, Chile. Compañero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, compañero. Esta es mi única celebración de cumpleaños, dadas las actuales circunstancias. Tenemos aquí un reloj Rolex de oro para Sí, Mirko Macari. te queremos entregar el Rolex. No de Codelco, sino que de la escondida. Este lo compramos con las ganancias del podcast, la futura. Ya, La futura, la futura. Estos son como estas apps chantas que Y ya empiezan a llegar los correos, están cayendo los correos. Vamos los Están carreros. cobrando, están cobrando. Tenemos 2.500 pesos en aporte de los internautas. Crowdfunding. Ya. ¿Cómo estás? 50 años, Mirko. 50 años. ¿Qué tal? ¿Soy el mayor de ustedes o no? Sí. Sí. Y mayor es el menor. Eh, Lo cual puede ser un contrasentido, que mayor sea el menor. Sí, pero siempre me pasó. Sí. Sí. O sea, siempre te pasó y de a poco Es que yo, no pasa tanto. yo entré muy chico al colegio, entonces salí el más chico del curso y después entré muy chico a la universidad, a una carrera donde todos entraban con otra carrera. Entonces eran todos ya viejos o que habían fracasado en una carrera o habían terminado otra carrera y tenían inquietudes intelectuales o del partido, el partido los había obligado, esas que cosas. los mandó a estudiar. Los mandó a estudiar, ¿no? A un alcalde importante del sistema que fue compañero mío en esa condición. Un alcalde popular. Un alcalde popular, sí. La encuesta. Entonces, sí, un posible candidato presidencial y todo. Y bueno, entonces, que no es Lavín Infante, por supuesto. No. Es alguien que está a punto de encontrar la vacuna. Sí, está buscando desesperadamente la Vacuna vacuna. para Cuba, porque con eso se consagra. No, sí. Cuando le pasan la vacuna a Howard. Claro. Presidente al tiro por decreto. Y todo Recoleta está inmunizado. Inmunizado. Ah, La vacuna popular. No, claro. Y Lavín haciendo la fila para llegar a la Eso es lo que vacuna. debería hacer él, ¿no? Solo a los ciudadanos de Recoleta. Sí. Si tú vives extramuros de Recoleta, te mueres. No, porque la posibilidad de que te roben comunicacionalmente el asunto es muy grande. Tenés que ser así, cabrón. Así que bueno, sí, efectivamente, después también era el niñito del curso. eres el menor. Oye, Hicimos bien estos 50 años, además, en este contexto. Todo valió la pena. Decidimos un regalo. Hemos llegado al momento para el que esperamos vivir siempre, ¿no? sí, es bien increíble que toque hoy tu cumpleaños. El apocalipsis. Porque Ya no olvido de nada. Lo que pasa es que el viernes en la mañana el coronavirus era un hecho noticioso. Sí. Hoy día es un factor político que ha transformado la vida cotidiana.
Y lo notable es la velocidad, no de la expansión del virus, sino de cómo va transformando la realidad política, ¿no? Por eso te digo, entre viernes AM y lunes PM estamos nosotros ahí. ¿Se acuerdan que nuestro podcast más visto hasta ahora ha sido en otro cumpleaños? ¿Cuál cumpleaños? En el cumpleaños de la Antonella, cuando claro. Y vino el estado de sitio, el estado de emergencia después. Tienes razón, el 19 de octubre. Claro. El 19 de octubre, ¿verdad? Sí. Claro. Hay que decir que estamos chapeando grandes hitos, grandes eventos, juntándonos Estamos hablar. haciendo el prólogo. Y ahora irán a dar el estado de emergencia luego, ¿no? No sé. Tiene toda la cara, Sí. Tiene toda la cara de cuarentena general y... Ahora, en la lógica de lo que tú decías de sucesos rápidos, que estábamos el viernes en un escenario, pasa el fin de semana y estamos completamente en otro escenario, algo similar pasó, pero en aún menos tiempo, en 24 horas, por no decir 12 o 6, con el propio gobierno de Chile, que se acuesta el sábado en la noche sabiendo que tenía un tremendo tema en la agenda política para recuperar la confianza. Dicho sea de paso, Le había aparecido un Camiroaga. le había parecido un Camiroaga. Mira, un detalle que a esta altura del partido nuevamente pasa a ser intrascendente, pero cuando fue la cadena nacional de Piñera, viernes en la noche me parece, Sí. que era a las 9, que al final salió como a las 9:40, en fin, a mí me pareció, lo comenté incluso en redes, que lo hizo muy bien. De hecho, hace 5 meses que yo no lo veía hablar de corrido, teleprompter mediante, pastilleo mediante, todo lo que tú quieras, pero en un ámbito que él se maneja, es decir, tomando decisiones, diciendo conceptos técnicos sin equivocarse, hablando de corrido, en fin, no sé, con mucho vigor. Y todo eso parece que el domingo se cae con panel de expertos, con 2 vocerías en La Moneda, con menos de 1 hora de diferencia, clase no clase, los condoros de Mañalich, la mascarilla, etcétera, y de nuevo el gobierno lo bota a la basura, lo que podría haber sido un crecimiento. No sé La si- pizza de los viernes le cae mal. La pizza de los viernes los cae mal. Claro, o sea, ha sido muy comentado un tweet mío del 3 de marzo. Le dije, coronavirus, arma de distracción masiva. Sí, algunos te criticaron, otros lo celebraron. Cuando uno habla en público tiene todo el derecho a ser criticado, la gente tiene derecho a decir la hueá que se le ocurra, ¿no? Pero yo lo que no dije en ese tweet es que esto era un tongo del gobierno. Obvio. Eso es una interpretación. No, claro. Eso no está dicho. Yo Ni no es. creo que este gobierno sea capaz de armar un tongo. Menos Este gobierno a lo más tenía la posibilidad, ¿no?, de tomar esta oportunidad para usarla a su favor. Pero como estamos pasando un cambio de era, de lo mecánico a lo cuántico, de lo lineal e unidireccional al universo de las posibilidades infinitas, eso es una posibilidad entre muchas que no ocurrió. Y cuando hablé de arma de distracción masiva, y sigo sosteniéndolo, pienso principalmente en el tratamiento que medios globales y nacionales hacen de esto. Que el chileno, tuitero promedio, tenga en su cabeza como único marco de comprensión del lenguaje el problema entre el gobierno y la oposición, la izquierda y la derecha, habla de la precariedad de esto. En ningún caso he dicho tampoco que el coronavirus no sea real. Y no sea Pero peligroso. es un hecho, digo que No, sí es presenta terrible. oportunidades y algunos la usan muy bien. ¿De qué? De algo que es, lo que sabemos es la forma de control más eficiente del poder sobre la humanidad desde siempre, que es el miedo. Usted téngale miedo a la delincuencia, téngale miedo al comunismo, téngale miedo a la derecha, téngale miedo a morir, téngale miedo a perder el trabajo, ¿no? Y todos los manuales de inteligencia de las agencias que se respetan en el siglo XX, en medio de la Guerra Fría, entienden que es un arma que se usa. A eso me refiero. Ojo usted, señorita, señora tuitera, que ay, esto no es un invento, es real. ¿Desde qué emoción está diciéndolo? Porque si está en el miedo, cayó en la trampa. Lo que no significa que no siga todas las recomendaciones para no contagiarse, porque además, desde el punto de vista de la base científico y tecnológico, sabemos que lo biológico no está separado de lo mental. No sé si ya los griegos lo sabían, pero hoy día lo volvemos a cubrir. El psicosoma, la psique y el cuerpo son uno solo.
y por lo tanto el sistema inmune baja ante emociones negativas como el miedo, la rabia, etc. O sea, es más propenso a contraer este tipo de... Salvo que tomes interferón. Claro, directamente desde Cuba. No, mira, yo creo que lo que dice Mirko es súper importante, porque refiere, nos ha pasado a todos, pero está pasando todos los días, que efectivamente la interpretación de lo que hay, de lo que es el texto, cualquier texto, la gente lo asume a partir de su propia cosmovisión del contexto. Claro. Es lo que se denomina elegantemente en la epistemología de Karl Popper la carga categórica de los hechos. O sea, cuando uno mira un hecho, uno igual no mira el hecho solamente, sino que mira una carga teórica también, que puede representar un poco o puede representar mucho el hecho. La discusión de que Karl Popper abrió esa puerta, llegaron otros intérpretes de la epistemología, Kuhn, Lakatos, por ejemplo, y dijeron, o Feyerabend ni hablar, y le dijeron, lo que pasa es que la carga teórica es muy grande. Entonces el hecho es muy pequeño al lado de la carga teórica con la que anda dando vueltas. Entonces, y Karl Popper no esperaba que llegaran tan lejos porque él era un liberal prudente y sofisticado. Y llegaron estos socialistas y después el anarquista de Feyerabend. Entonces, efectivamente ese es el punto. De los textos de las revoluciones científicas. Sí, claro, exactamente. Entonces, el anarquismo metodológico de don Paul Feyerabend. Bueno, entonces, ese ciclo que tú describes, que efectivamente, o sea, el otro día yo puse que Tere Marinovich había intentado hacer un Cavada yendo a la Plaza de la Dignidad. Entonces se llenó de gente diciendo, estás reconociendo que entonces fue un tóngolo de Cavada. La regla de tres simple, ¿no? Una cosa muy conocida en la historia y muy útil para aprender un poco de lógica. Y habla de equivalencias, ¿no? Que alguien, cuando yo digo que ella intentó hacer un Cavada, porque Cavada es un hito que le significa además otro avance más al apruebo, evidentemente. En la visualización de Sebastián Izquierdo. Exactamente. En toda la caída de la UDI. Exactamente. Y entonces la Tere Marinovich en su desesperación intenta ir a meterse a un lugar para que le pase un equivalente a Cavada y tratar de hacer la jugada en contra, ¿no? Para su malestar, los carabineros, como primera línea conservadora del grupo, los salva antes de que les pase algo, ¿no? Pero ese evidentemente entonces la equivalencia, el problema de las equivalencias tiene que ver con esta carga interpretativa y eso pasa todo el tiempo. Entonces hoy día lo que dice Mirko es súper importante. Aquí nosotros estamos viviendo un apocalipsis nacional. El 18 de octubre un apocalipsis nacional. Se cayó el neoliberalismo en su estructura tanto laguista como en su estructura de carácter propiamente guzmaniana, que no era neoliberal él, pero participó del esquema, y en su estructura de las escuelas económicas correspondientes, las diversas escuelas económicas correspondientes, los Chicago y otros, los austriacos, en fin. Todo eso cae. La única arma de distracción masiva que podía existir para una cosa como esta no iba a ser, por supuesto, el avión de la FACH que se cayó, no iba a ser ninguna cosa porque el tamaño era muy grande. Sí. Lo que se requería era un apocalipsis global. Y de pronto aparece. Y el gobierno tiene la oportunidad de al menos gestionar bien el apocalipsis global, cosa para la cual ya tienen los ejemplos de otros países que van por delante y que pueden entonces imitar lo que se ha hecho bien y no lo que se ha hecho mal. Y ponerse enérgico y la unidad y todo. Bueno, pero además lo que vimos, o sea, el discurso de Macron, ¿no? Casi socialista. Un discurso de Macron que... El discurso de la República Francesa, ¿no? Pero Estado, claro. No es ni más ni menos, claro. No es socialista. Pero él entiende que en una crisis así tú no puedes decir, y vendrán las empresas a salvarnos. Sí. No, tú sales a decir, aquí está el Estado. Porque si hay un sentido para el Leviatán, es que era una cosa grande, ¿no? El Leviatán con su violencia y todo su absurdo gigantismo, tiene sentido cuando aparece una situación como esta y dice, no se preocupe, papá Estado logrará salvarle. Y entonces la energía patriarcal que también está sometido a un inclemente clima de manifestación. Así es. O sea, por eso hablamos de Macron. Exacto. ¿No? Hay un paralelismo con hay un paralelismo magnitudes muy distintas, pero con el mismo tema, la desigualdad, el costo de la vida, alza de servicios básicos. O sea, es muy parecido el origen de los chalecos amarillos
con esto, y él un empresario bancario, financiero. O sea, cosa que inaudita en la historia de Francia también. Claro. Por tanto, hay una serie de... Y Macron, que además elige a Sebastián Piñera como su alter ego en América Latina, y no sabe nada que mientras él le dice a Piñera lo que pasa es que Bolsonaro no es un presidente, le está hablando a un tipo que tiene un defecto parecido al de Bolsonaro, menos caricaturesco, pero parecido. Sí, yo tengo un punto con eso, porque que sirve para conversar y discutir, en el sentido de que Alberto afirma que el estallido es chileno, o que la característica chilena es que es profundamente neoliberal. Y yo, como todos saben, que vengo trabajando el concepto del desplome de las instituciones, yo tengo que el estallido también ocurre en Chile, no por los niveles de desigualdad que han habido siempre, sino porque se conecta con un fenómeno que es global, que es la incapacidad de las instituciones de seguir procesando un determinado orden social, de todas, y la Iglesia, la Fuerza Armada, los partidos políticos, la izquierda, la derecha, las estructuras tradicionales se vuelven inútiles para gestionar eso. Y entonces, lo que yo estoy viendo relacionado con el coronavirus es que tú tienes una escala en ese desplome de las instituciones. No viene a ser una pausa respecto al estallido. Si el estallido era contra el gobierno, sí. Era energía callejera contra el gobierno, sí. Si el estallido te está manifestando el agotamiento de un paradigma en la forma en que organizamos la vida social, es una confirmación. O es un estallido 2.0, porque toca otra esfera, también a nivel global, que como nunca nos instala ante el hecho de que ya no somos ciudadanos chilenos, franceses o argentinos, somos ciudadanos del mundo. Como nunca la interdependencia planetaria se hace evidente y los estados y sus estructuras tradicionales se vuelven a gestionar eso. También. Pero ¿sabéis? Yo estoy de acuerdo en líneas generales, pero solo para poner un punto. Yo creo que si uno analiza, voy a hacer una interpretación antojadiza, pero es perfectamente posible mirar toda la crisis del coronavirus y ver quiénes lo han hecho mejor y quiénes lo han hecho peor. Y hoy por hoy, lo que uno empieza a mirar es que al parecer lo han empezado a hacer mejor, veremos al final de la historia, los países asiáticos en general con estados fuertes. Le hace autoritarios en muchos de sus casos. Pero muy anterior al Estado fuerte son las culturas jerárquicas disciplinadas. Y la cultura jerárquica disciplinada tiene que ver con sentido de comunidad. De acuerdo, está bien, pero son las culturas que tienen un acendrado sentido de equilibrio entre el individuo por una parte y la comunidad. Pero yo por eso te digo que en el contexto nuestro, chileno, latinoamericano, etcétera, incluso en algunos países europeos, yo creo que refuerza una mirada crítica respecto a los efectos del neoliberalismo. Es decir, de hecho, una mirada también en la lógica de Twitter a propósito de la polémica callampa con el tarado de Milei hace algunas semanas atrás, que algunos ahí lo interpelaban, decían, ya, papá, ¿qué nos soluciona ahora este tema? ¿La mafia? ¿Cachai? ¿Quién, papá? Si en el fondo toda esta crítica, un poco burda en el caso de un tipo como Milei, pero de este Estado, bueno, aquí en este minuto justamente lo que uno requiere es más Estado sensato para poder ordenar, y efectivamente la ineficacia de detener el coronavirus va a tener que ver con estados que lo hicieron mejor o peor, y no con otra variable. De hecho, todas las otras variables son puros problemas. Las farmacias que fueron saqueadas hace 5 meses atrás, hoy día muchos andan diciendo que se siguen ganando el saqueo porque van subiendo, aunque sea algunos más marginalmente, otros más burdamente, el precio de los gel, etcétera, etcétera. Es decir, porque siguen una ley del mercado. Porque siguen una ley del mercado. Claro. Entonces, y ahí están las declaraciones de Juan Sutil, o sea, digo, que se vuelve a configurar un escenario donde, si bien yo estoy de acuerdo con lo que plantea Mirko, es decir, hay otras categorías, ¿de acuerdo? Pero igual subyace una categoría político-económica muy fuerte, que es una permanente crítica al neoliberalismo que no es capaz de resolver los problemas concretos y extraordinarios que le acontecen a la población. Sin duda, sí, el estallido tiene que ver con que llegamos al culmine de una manera de mirar la realidad que es tuerta, porque prescinde de nuestra dimensión colectiva. Solo no se construye en función de la idea de individuos separados, sin conexión.
Y todos los problemas que estamos viviendo tienen que ver con que nos enfrentamos a la falta de herramientas absolutas para gestionar esta dimensión colectiva de las cosas. Que claro. ¿No? Pero no solamente es colectiva, sino que ahora también por primera vez, de manera en un tema tan sensible, es realmente global. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Entonces, también hay un salto ahí respecto del tamaño del Estado. Tamaños con estados más fuertes, mejores, más gestionados, versus estados debilitados. No es el único eje. ¿No? El Estado en sí mismo, ¿no? O la categoría de problema de solución nacional es la que está obsoleta, y por eso que hasta antes del estallido el gran tema en la agenda era el medio ambiente. Y por eso conocimos y nos repletamos de toda la biografía de Greta Thunberg, que venía a la cumbre. ¿Se acuerdan en cómo en poco tiempo se han ido poniendo temas en la agenda que nos instalan en una dimensión del colectivo que está más allá del Estado, que tiene que ver con lo sistémico? Y eso es lo que en general en el eje izquierda-derecha no está puesto sobre la mesa. Cuando pasamos a las categorías de lo sistémico, o sea, nuestras estructuras no están pensadas en esos mecanismos, están pensadas en lo sectorial. Entonces tú tienes, en pocos días, reuniones de gabinete con todos los ministros, y ¿a quién le das el poder? El ministro de Salud. Sin comprender que este no es un problema sectorial de salud, pero en el viejo paradigma sí lo sería, ¿no? Ahora, por cierto, y este es lo tragicómico del asunto, en Chile, ¿no? La comedia de los tres chiflados se hace perfecta, ¿no? Porque hay un presidente y un ministro que tienen unos personajes, ¿no? Que terminan de faenarse. Si es que alguien pensaba que todavía existía alguna categoría de sobrevivencia de la tecnocracia, terminan de faenarse. Entonces se recetan para poner a los técnicos para el tema del coronavirus en el Palacio de la Moneda, y tienen que salir una hora después a desmentirlo. Con la misma puesta en escena. Con la misma puesta en escena. Entonces eso es cantinfleo. Además que el argumento de los técnicos fue evidentemente... Fue evidentemente solicitado, porque ellos dicen, quizás en 3 días hay que volver a evaluar. O sea, obviamente un técnico no dice, no, es que esperemos 3 días, ni una posibilidad. Ellos saben que el N de lo que está visto, hay un N que es escondido siempre, que es 3-4 veces, que la velocidad va a ir en aumento necesariamente. O sea, todo eso lo sabe porque son epidemiólogos, o sea, no hay ninguna duda. Yo tenía reunión en la mañana en la universidad, y una de las personas que participaban en la reunión era una epidemióloga de la universidad, y entonces era súper claro que esa cuestión, o sea, para ella era súper obvio. Entonces, todas las medidas que había que tomar y todo no requería. Por tanto, los técnicos allí en algún momento le hicieron una introducción, le dijeron, mire, bueno, es importante que ustedes consideren todos estos factores, todo lo que se daña a esto, todo lo que se daña a lo otro, y los epidemiólogos no estaban en calidad de expertos en la práctica. Y además, mucha gente que no sabe de política no sabe que a estas escenas la mayor parte de las personas van a ser faenados, para bien o para mal del que faena, ¿ya? A veces muere el faenador también, pero van a ser faenados. O sea, es cuando Mario Weissblut va a presentarse junto a Michelle Bachelet, a presentarle el proyecto de educación 2020, Michelle Bachelet le dice, pero pasa que vamos a hablar a los periodistas, y pum, la foto y fuera. ¿Ya? De ahí para adelante, muerto. Para adelante, o sea, para toda la eternidad, como figura sacerdotal, fuera del orden, fuera de todo carisma que sea externo a sí mismo. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo. A mí me parece interesante. Hay un tema de administración de poder de Sebastián Piñera que ya lo hemos visto, que es la confusión, el error, el ajuste sencillo para cosas que son más grandes, el tapar el sol con un dedo. O sea, no, la mascarilla no, porque tal cosa, la mascarilla sí, puras cosas así que vamos viendo relacionadas con este gobierno, que han sido parte de su anecdotario y su calvario, porque el anecdotario, porque es interesante que el anecdotario de Sebastián Piñera antes le servía para salvarse, y en este gobierno ha sido siempre parte muy importante de la configuración de la olla a presión. O sea, el anecdotario terminó de jugar ese rol liberador.
Y de alguna manera entonces ya estamos en esta escena más compleja. Ahora, lo que dice Mirko para mí es lo más importante. Aquí hay un fenómeno global que tiene que ver, y aquí yo hago un punto que es una diferencia con lo que planteó Pablo Castells cuando vino a Chile. Manuel Castells. Manuel Castells, que es un gran sociólogo español, Que hay un par de charlas en YouTube muy buenas. Muy buenas. Hechas en Chile. Sí, pero además es un tipo, un tipo espectacular, tiene un trabajo, él tiene una relación muy fuerte con Chile, como toda esa generación de sociólogos. Sí, pues, sí. No, Manuel Castells es un tipo tiene el segundo libro en castellano más citado en la historia de la sociología, ¿no? Después de Cartosio Paleto, el libro de ¿cómo que se llama? No te lo voy a buscar, pero es el clásico de este tipo con la era de no sé qué cosa. Y él tiene esta mirada súper buena sobre el tema de los movimientos sociales, las revoluciones, sobre las redes sociales. Uno de los primeros en meterse en el tema, desde la sociología más seria, en el tema de cómo las redes sociales y las nuevas tecnologías han generado un cambio, una capacidad de movilización mayor en términos de los movimientos sociales. Él tiene un trabajo bien contundente en ese camino. Pero yo tengo una diferencia respecto a lo que dijo en Chile. Él dijo, esto es igual a lo que está pasando en otras partes. Y claro, han habido varios estallidos en pocos años, eso es cierto. Pero a mí lo que me parece interesante no es solo que el hecho, sino una obsesión mía en los últimos 4 o 5 años es la intensidad del hecho. O sea, sí. Porque uno podría hipotetizar, eso es como lógica de Emile Durkheim, ¿sí? Uno podría hipotetizar que el aumento de la intensidad tiene que ver con la centralidad del fenómeno. O sea, si el fenómeno que está pasando, que es la clave del estallido, es más intenso en esta sociedad, debiera estallar más fuerte. Y eso es lo que parece ocurrir en Chile. En Chile el estallido es mucho más grande que en las otras partes. Y eso tiene que ver entonces con las dinámicas de financiarización, probablemente, la desigualdad, la ausencia. Tú decías con el tema de las instituciones, yo creo que eso es muy importante en todo el mundo, efectivamente, porque tiene que ver con la presión, ¿ya? Tengo un gráfico en el libro, creo que la diferencia es 60 veces lo que hay de plata en derivados financieros, que son el plástico del plástico del plástico, o sea, no tienen nada de real, respecto a el primer anclaje de economía real que hay en la economía. Entonces, tú no puedes gobernar eso. Son fondos de inversión que se mueven para donde quieren y como quieren. Y los gobiernos ya no tienen capacidad de vertebración de la economía, que es una cosa tan importante. Entonces, en ese contexto, efectivamente, estamos sin vida institucional, o sea, eso es así. Pero todos operamos en la fantasía, en la ficción, de que está allí, de que hay Estado. Obviamente, hay Estado para algunas cosas, que son las cosas que tienen que ver con el registro de lo humano. O sea, el Estado podría organizar un buen sistema de educación. Sí, podría. Es lo que puede hacer. Pero ya no lo hizo. Pero ya no lo hizo. Ya fue. Claro. Los países que lo hicieron. Los que no lo hicieron, ya no lo hicieron probablemente. El Estado puede organizar ciertas cosas. En este tipo de pandemia, el Estado puede tomar medidas terribles para todo el resto del orden, como cerrar las fronteras, cerrar los comercios, o sea, que la sociedad esté colapsada en una falla multisistémica para que se pueda sobrevivir. Puede hacerlo por normativa, por manejo institucional. Pero bueno, pero ¿qué significa eso? Que como que la capacidad institucional del Estado ya empieza a operar en contradicción con el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. No pueden estar los dos sanos al mismo tiempo. Porque además ese Estado se organiza sobre una idea de autoridad. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Lagos, incluso en el gobierno de Piñera 1, lo que dijera el ministro del ramo no sería discutido. No van a salir los expertos a contradecirlo. Si llegan a salir a contradecirlo, sería una noticia, con tratamiento especial, como hay una opinión disidente, sería una excepción a lo que ya está jerárquicamente ordenado de arriba hacia abajo por la autoridad, porque la autoridad era indiscutida. La autoridad del ramo, la gente va a hacerlo, el ministro de Salud, campeón, a mi juicio, sí. El mejor ministro del gobierno, por una serie de razones, independiente que la haya cagado ahora o no, pero tiene juego, tiene carácter, y por lo tanto es político, tiene vida. Se receta al fin de semana una pelea por Twitter,
¿no? Donde, weón, sale hasta Mauricio Pinilla a decirle ministro, usted weón, pero con mayúscula. Entonces, ese hecho, yo no soy epidemiólogo, no sé a quién creerle, pero lo inédito es que la verdad sobre el coronavirus es una ola que se va construyendo socialmente, no la pone la autoridad, ¿no? El gobierno tenía la decisión de no decretar por ahora, ¿no? el levantamiento de las clases. Exacto. Y dio lo mismo, cada colegio por sí mismo levantó clases, los alcaldes, el que no se sumó, y necesariamente decirle, yo no voy a mandar a mi hijo al colegio, voy a hacer la cresta, ese es el fin de lo... Eso no, yo me refiero con el desplome de la autoridad. Sí. Porque tú como autoridad vas a indicar, vas a ser contravenido, ya no tienes ningún poder, ¿ah? Tu palabra ya no es poder, es una más entre otras, ¿ah? Y eso es lo inédito. Entonces, la característica de esto que está empezando en Chile es la propia de todos los países de cultura latina. Un desmadre. Es un despelote en términos de ordenar las medidas, buenas o malas, equivocadas o no. No estoy en el Reino Unido, no sé cómo será, pero los ingleses se recetaron a un tipo de política para enfrentar el coronavirus distinta al resto. Entonces vamos a esperar el pic de infectados. Que desde ahí entramos a la cuarentena y a las restricciones. No sé si estará bien o mal, no soy experto en el tema, no lo voy a saber, ¿no? Pero es una medida de autoridad en un país que vive todo esto, pero que tiene una tradición de autoridad distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, acá está licuada, está disuelta. Entonces, lo que hacemos contra el coronavirus está determinado por Twitter. Por una serie de influencers y periodistas, y sobre eso se organiza. Nadie tiene la verdad sobre esto. Simplemente cada uno elige a quién le va a creer. Bueno, pero por eso es respecto a lo que hay que hacer. A mí me parece en la arista política del coronavirus, que es la única analizable, en la arista gubernamental, que o sea, yo creo que lo que podría haber sido un salvavidas hace 3 días atrás o hace una semana atrás, que era seguirse comiendo el sapo del desprestigio y todo, pero tomar medidas eficaces que en 3 meses más pudieran permitir decir ya en el ejercicio comparado al gobierno, sí, ok, toda la gente se nos tiró encima cuando llegamos gente detenida porque salía a la calle, porque no respetaba la cuarentena, que hacíamos esto, tal o cual, exagerados, nos dijeron que éramos unos desgraciados por suspender el plebiscito, etcétera, pero miren, y nos comparamos frente a Argentina, frente a lo que pasa en los próximos meses en estos países y en Europa, eso ya no sucedió. Es más, la curva que tiene el ciclo subvariante ya va más rápido. Algunos datos hoy día entregaban que efectivamente desde la aparición del primer caso, Chile después de China es el país que va más rápido. Entonces, si todo esto se consolida, y ojalá que no sea, ojalá que nos equivoquemos, pero si efectivamente estamos hablando en algunos días más de miles de casos, empiezan muertos, etcétera, de verdad que el salvavidas va a ser de plomo, y en la lista política, insisto, completamente. O sea, ya fue de plomo porque primero ya no le sirve, y esta era una oportunidad que le podía servir, y eso es bien claro. Y en segundo lugar, efectivamente esta falta de mirada a largo plazo es lo que siempre está de por medio. O sea, estamos hablando de que, a ver, ¿qué es lo que hacen los chinos? Los chinos dan el golpe duro al principio y hoy día salen... Probablemente no es verdad todo lo que está saliendo, pero no importa, pero sale que Wuhan ya no tiene casos, ¿ya? Y entonces la primera ciudad que la tuvo, también la primera ciudad que termina y se acaba la peste. Entonces, salvo Corea del Norte, que señala no tener en absoluto ni un caso. Obvio. Está bastante obvio por diversas razones posibles. Entonces, ha habido una hora de suicidio, eso sí. No, sí. Entonces, estaba muy bueno un tweet que decía la estadística 1-0, así como por hora, por cada hora 1-0, 1-0. En Corea del Norte. Entonces, pero efectivamente... Amigos míos, que son bien de izquierda, no, Corea del Norte no se defiende. Por favor, sigamos. Sí, no, o sea, tampoco se ataca, se da lo mismo, es una excentricidad en el planeta. Sí, son esas cosas que pasan. O sea, una monarquía comunista, ¿no? Siempre tiene que haber algo así, que festejan los aniversarios con el ratón Mickey en escena. Sí. No, sí, es formidable, sí, es una cosa que no tiene nombre. Pero bueno, la cosa es que efectivamente tenemos un ciclo que el gobierno podría haber utilizado. Ya lo tenemos súper claro, lo desperdiciaron por completo.
la velocidad actual del proceso ya es... Se instaló más la situación del gobierno es inoperante respecto al Por coronavirus. supuesto. Y de nuevo son los alcaldes quienes están más cerca de la base, quienes toman la iniciativa en el entendido que el gobierno ya no lo hizo. Pero Ya imagínate, llenaron ese espacio, ya hubo un pequeño momento vacío de poder que fue llenado. pero es que además tú siempre tienes que saber con qué cosa tú te llevas algo para la casa. No sé, si esto le pasa en Venezuela, Maduro mete preso al gerente de la farmacéutica. ¿Ya? Va donde el gerente de la farmacia, va donde el gerente de una industria química, qué sé yo, y mete preso porque ya subió el precio y qué sé yo, porque quiso operar la ley de la oferta y la demanda. Eso, obviamente a la oposición le da mucha rabia, pero a su gente lo potencia. ¿Ya? ¿Qué hace Piñera? ¿A quién le habla? ¿Con quién está relacionándose? O sea, pura confusión. Una cosa, la otra, un poco lo que dice Mirko, que los periodistas lo tienen súper claro. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas que no son periodistas son víctimas de los periodistas. Y el periodista, claro. Es que son malos los periodistas. Entonces, el periodista, ¿qué es lo que pasa? El periodista llega a entrevistarte y él tiene... Pero ya me jubilé. Sí, no, por eso lo decimos tranquilamente, sí. El periodista siempre tiene su propia tesis. Y no le interesa la tesis del académico, del político, no, le interesa su propia tesis para la nota. Entonces te empiezan a preguntar cuestiones y muchos académicos, políticos, con tal de figurar, siguen la tesis. Dicen, aquí tengo un espacio. Sí, claro. Porque el poder lo tiene el periodista. Porque el pueblo tiene periodista. Sí, sí. Y siguen la tesis. Y tú empezás a casarte con unas cuestiones. Uno sabe. Bueno, Bonfil hacía eso, tenía su tesis, entonces iba llamando y preguntando, y yo pensé, y solo le proponía que Exacto. concordaba con su tesis. Claro, porque si no, sí, pues estáis peleando un pésimo. Pero eso es más elegante, pero hay periodistas que llegan, de hecho, te entrevistan así como dicen, y parte la pregunta y es la tesis de ellos. Y tú dices, no, la verdad es que no es así, qué sé yo. Pero igual tenés que jugar un poco, ¿a ti te pasó? Y a veces de ellos... Muchas veces le dije, no, chao. No, porque es que tú tienes, por eso, el aprendizaje que tú tienes que saber cuándo tienes que decirles, ¿sabes qué? No, prefiero estar fuera esta nota. No me dejes la nota, chao. Claro, ¿no? Porque Ya. había periodistas... Además, los periodistas somos expertos en ponerle cuñas como paraguas, verdades técnicas, Sí. científicas, inmutables a las cosas en ese cosito del adiestramiento. ¿No? Y lo mejor que usted puede hacer en tu día de cuarentena, no vea televisión, porque la televisión no es solo un instrumento para manipularle su miedo, sino para ponerle en la cabeza Sí. el paradigma. Tome todas las medidas que tiene que tomar respecto al coronavirus, ahí le las manos, etcétera, cuide su cuerpo, pero sobre todo cuide su cabeza, porque estos son momentos de fuerte penetración de armas de distracción masiva, más allá de la evidencia del virus. Es que A no implica B, hay que tener la sutileza y la capacidad de comprender que las dos cosas conviven a la vez y no son contradictorias. Mira. No, si el virus es cierto, no hay manipulación. Claro. El virus puede ser cierto y puede haber manipulación. Entonces, lo pillamos el otro día, ¿te acuerdas tú? Sí, sí. El chaval era la biopolítica. El cuerpo, la enfermedad, la vida son espacios de disputas de poder. Sí. Hay mucho dinero en juego ahí. En generar una enfermedad, en generar el medicamento para sanar esa enfermedad, en venderlo. Eso es una industria multimillonaria. Bueno, a propósito de lo que dice Mirko, mira, yo el otro día un buen amigo, Oscar Cabeza, académico, sociólogo, filósofo, decía una cosa que la voy a traducir en simplón y en rojerío. Terrible. Sociólogo de izquierda. Sí, no, él no tanto. Pero en el fondo plantea a propósito esto de la carta de los académicos pidiendo que se suspendieran las clases, que ocurrió la semana pasada, casi 1000 académicos. Bueno, él hacía una defensa en redes sociales de por qué no firmaba la carta. Y más allá de eso, porque efectivamente no tiene que ver tal como dice Mirko en negro y blanco, pero hay un punto que es interesante, porque tú dices, tal como el coronavirus es real y puede llevar a la muerte, aquí hago la traducción, digo, el neoliberalismo y sus prácticas y su salud privada y las farmacias especulando, etcétera, etcétera, son también tan reales, no tienen un pic, tienen un efecto permanente. La destrucción de la salud pública en este país tiene 50 años. Y por lo tanto, efectivamente, contra eso también uno tiene que establecer estrategias de no entregar
lo que dice Mirko, una cosa que es real como el coronavirus, que es un efecto efectivamente global y donde hay que cuidarse, al desbande total, a la manipulación total de la conciencia, y por lo tanto que en virtud de eso el sentido de unidad es que se politiza todo. Pero además porque en la conversación pública, pero básicamente en redes, supera con un concepto de lógica binaria. Si esto es blanco, no es negro. No es negro. Y en la realidad puede ser blanco y a la vez negro. Ese es el infinito mundo de posibilidades de lo cuántico. O sea, es la epidemia más importante de los últimos 100 años. Claro, de Schrödinger. Sí. Por favor, véanlo en YouTube. Sí, sí. Bueno, entonces lo que yo digo es que efectivamente ahí hay que establecer, un poco lo digo bien humildemente, estrategias para que entrar en un periodo de mucho cuidado por el coronavirus y que eso no signifique ni implique la ausencia de crítica, o sea, en fin, o sea, hay que saber caminar y mascar chicle, y eso yo creo que ya volviendo a la esfera política es un desafío. A propósito, se las dejo ahí como pregunta, lo que yo me imagino que ya es casi ineludible, que es la postergación del plebiscito el 26 de abril, no sé cómo lo ven ustedes. A ver, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que bueno, de hecho, yo que el gobierno hubiese jugado, decir así como, se cierra todo, menos el plebiscito. Y que la OMS me tenga que decir... Obligar. Claro. Pero para eso tenés que tener una capacidad de aguantar eso. Sí. Y sostener. Claro. Pero eso, esa es la inteligencia política que el gobierno no es capaz, y la resistencia de materiales internos, del grupo, de gente que uno dice, aquí hay un equipo. En una semana pasó de ser atacado por todos los políticos por esa primera frase de que podía suspenderse era peligroso el plebiscito, ¿no? Ahora ya están todos sumados con eso a la cola de él. Claro. Lo que habla de su audacia, de algo que los dioses siempre premian. Sí, no, el tipo es bravo. Se tiró la frase en el momento en que, con un gobierno profundamente de el suelo, no le importa un carajo, es fantástico. No, es un gran personaje. Es súper latillo. Sí. Ahora, a mí lo que me parece interesante, fíjate, Darío, el país estaría mejor en manos de Baños que bien. Bueno, indudable. No puedo estar de acuerdo, no suscribo tu frase, pero... Sí. Bueno, que toma riesgos. Claro. Sí, no, pero Trump también toma riesgos, No, estaría mejor, pero Darío, por favor, ¿qué estás diciendo? Por favor. Sí, con Mañalich. Sí, que con Piñera, estamos hablando de una comparación. Bueno, sí, está bien. Estamos hablando... A ver... Vamos a hacer una encuesta, a mí lo que me parece interesante de lo que se despierta con todo esto, aparte del temor y todas esas cosas fantásticas que tiene la política, es a mí me parece muy importante la mentira. O la imaginación, como quieran decirle. ¿No? Ya. No olviden nunca, hay un texto fantástico, cortito, está en internet, descargable fácilmente, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de Nietzsche. ¿No? Le explica cuál es la función de la verdad y la mentira. La verdad como la mentira a la que estamos acostumbrados simplemente. Ya. Entonces, esta fantasía, es una fantasía, aunque sea cierto, hago la fantasía del apocalipsis total. Porque ya se sumó todo, o sea, entonces estamos con este virus, pero también ya viene la gripe porcina que despierta desde las cavernas y vuelve a emerger. Alberto, hoy día colapsando los consultorios por ser el primer día de vacunación gratis contra la influenza. Exacto. Cuando todos los protocolos dicen no, evite las aglomeraciones de personas, el primer día en el lugar con más bichos posible. Claro, en la población de más alto riesgo, tienen una crisis inmediatamente. Al primer día que se supone que esto está bajo control. Porque no eres capaz. No somos China. Y porque no eres capaz de innovar, porque no eres capaz de hacer, de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer, por último, aunque sea un problema y no le vaya tan bien, no eres capaz de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un sistema, vamos a ir a vacunar a las casas, lo que sea, que permita evitar, digamos, la crisis de pánico. Porque todo está pensado ingenierilmente, es que no podemos, es que no sé qué cosa, ¿ya? Pero no hay un registro en el cual tú te comportas frente a alguien que toma una decisión al frente, que tiene voluntad. Y echarle para adelante como sea. Exacto. Bueno, pero quería recordar lo siguiente. A mí lo que me parece fascinante de todo esto es el conjunto de imaginaciones, o sea, sean verdad o no, me da lo mismo. Ya. El bicho viene de Wuhan por dos posibles hipótesis. Una,
porque en esos mercados, como en toda China, se comercializan para el consumo humano murciélagos. Sí. 2, porque eso es cierto. O sea, lo primero es cierto, se consumen allí murciélagos y esto viene de los murciélagos. 2, segunda alternativa. No tal vez han consumido murciélagos toda la vida y no había salido el bicho. 2. Dicen que la sopa es muy rica. Eso dicen. En Wuhan está uno de los principales centros de investigación bioquímica, virológica del mundo. Entonces otros dicen, no, se les escapó el virus. Y otros dicen, no, lo pusieron. Es un complot porque además es una oficina que es internacional, no depende de los chinos directamente, por lo tanto se lo pusieron la OTAN, lo que sea. Da lo mismo, pero lo interesante es que aparezca, que tiene que ver con la tesis de vínculo a las instituciones, o sea, el nivel de locura es tal que yo puedo imaginarme que esto fue inventado. O sea, el ser humano es tan loco, tan demente y tan capaz tecnológicamente que esto fue inventado. Lo otro que me parece interesante es que la política internacional opera frente a esto en calidad entonces de un apocalipsis por primera vez, según lo que hemos visto. Sí. Quiero recordar que si ustedes leen la novela de La Peste de Camus y luego ven la película que es de Luis Puenzo, la película tiene un añadido a la novela. En la película de Luis Puenzo, la peste es usada políticamente por las autoridades de la ciudad. Eso no está en la novela de la reflexión es metafísica. Sí, es marco mexicano, puede ser mexicano, ¿no? Es argentino. Pero la película es internacional, la película está hecha con franceses, sí. pero es fantástico porque el tipo llega y lo instala en el estadio de fútbol, a todos los enfermos metidos adentro, ¿ya? Y la feroz dictadura aprovechando de meter presos además a los que no eran, a los que no estaban contaminados. Entonces, ese juego latinoamericanista, digamos, tiene mucho que ver con esto de que lo importante aquí es cuál es la oportunidad, qué es lo que aprovechan. O sea, tú no inventas todo. No. Tú ocupas lo que hay. Sí. Pónganme donde haya. Sí, claro. Eso es todo. O sea, la Virgen de Villa Alemana no la inventaron. O sea, había un tipo que decía que veía a la Virgen y había gente que lo iba a ver. Se amplifica. Tú transformas a 15 seguidores en 100.000. Esa es tu capacidad. Y le pones tele. Y haces que al hablar en lengua sea un informe especial. Y esto es sentido para la oposición. Y esto, no, pero yo estoy pensando a nivel mundial. O sea, piénsalo así. En un momento donde tenemos para adelante a nivel mundial una crisis económica que se sabe que viene para el 2020. Una recesión. Anunciada ya por el director del Fondo Monetario Internacional. Exacto. No, claro. Y que estaba clara. Ya viene la recesión. Exacto, ya viene. Entonces, viene la recesión. Tienes además estallidos sociales en muchas partes. La función integrativa de la sociedad está de capa caída. Bueno, ¿qué cosas integran? El miedo a la muerte, el enemigo externo, que no sean las élites las que son los culpables. O sea, elemento integrativo. Aparece todo, es un escenario durkheimiano perfecto. O sea, aquí tenemos la solución. Podemos afirmarnos de esto. ¿Y quién va a ser el culpable en la crisis económica? El coronavirus. No nosotros. Claro. No los especuladores. Tú lo dices a nivel global. Sí. Claro. De la gente que piensa, o sea... Lo que pasa es que aquí ya no hay juego. De las élites. Claro, las élites globales que tienen informes, que trabajan el tema, que están preocupadas en serio. ¿Por qué esas élites están diciendo, oye, en Chile, ¿por qué no ponen Lucas, ponen un Estado más activo? Lo que le dice Economist. Sí, pues. Bueno, el New York Times, The Economist. Hay que hacer cambio. Claro, hay que hacer cambio, hay que invertir en... O sea, eso está quedando súper claro. Y eso tiene que ver con una necesidad de dar una respuesta política alguna a una situación en la cual no tienen ninguna capacidad de control. Las élites globales han tenido la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto nos va a permitir justificar lo terrible
y dar poner una energía de por medio para que salgamos adelante con una población, porque esto resuelve muchos problemas. O sea, resuelve muchos problemas, incluso hay que decirlo, incluso problemas que tienen que ver con los sistemas de seguridad social en todo el mundo. O sea, tú no tienes cómo responder realmente, por tanto estás excusado de antemano. Y las élites que entienden esto lo hacen bien. Por ejemplo, bueno, un ejemplo que parece burdo, pero está repitiéndose en muchas partes, pero solo pongo el ejemplo más notorio mundialmente. Cristiano Ronaldo, ¿ya?, cerró sus hoteles y los transformó en hospitales con su plata. Sí. Y contrató a los médicos, ¿ya? Y entonces ahora sus hoteles son hospitales y está teniendo gente, ¿ya? La élite entonces puede conseguir legitimidad en este proceso si tiene esta estatura, ¿ya? Si no es sutil yendo a un programa donde ningún periodista lo aprieta, ¿ya?, y sutil diciendo, bueno, pero es que no podemos parar la economía, pues, se tiene que morir gente, se tendrá que morir gente, pero... Eso no se puede, es la entidad máxima de la economía. La entidad máxima. O sea, va a llegar el razón de ser. Estamos todos muertos, pero la economía está perfecta, ¿eh? Hice la pregunta en Twitter, hicimos una encuesta de 10 minutos. A ver. No se la toma de pecho, le dijimos, pero responda con quién a cargo del país Chile estaría mejor o menos peor. Pues. Piñera o Mañalich. Van 0 minutos. Con Piñera están conmigo 59%, con Mañalich 41%, pero quedan todavía 3 minutos para que voten. Lo que sí, alguna de las respuestas, la primera nomás Marco dice, me niego a votar esta weá. Yo me suscribí rápido a su visión. ¿Con quién quiero tomar veneno o benzina o cloro? Alexis. Juanca, con Rosso Ollarse, en fin, la gente se pone. Yo soy mañalichista, soy completamente bueno. Prefiero hasta el Junior Playboy, dice la gente. Paso, prefiero solo. En fin. Eso, todavía no, lo que pasa es que la gente no sabe imaginarse cosas que no desea. Sí, sí. ¿Ya? Pero uno tiene que saber imaginarse esas cosas. Bueno, a veces la vida no hacemos el podcast, no la gente. Claro, a veces toca Carlos Vichy nomás. Pues, sí. Ya, pero hace rato que viene tocando eso en Chile. Sí, ya, pero la pregunta es, bajemos, estamos en la mirada más global. En términos prácticos. Ya lo global ya no es una puerta, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, no. Somos parte de un juego más grande que viniera la Plaza de Guinea. Lo que pasa es que, no, yo solo les pido que hagan el juego de sacar la bola de cristal un momento y ¿cómo llegamos a que no se realice el plebiscito? ¿Cómo ven ustedes que eso puede quizás suceder en las próximas semanas? ¿Qué pasará con la oposición? ¿Ganará efectivamente, logrará desactivar de manera permanente esto Piñera? O sea, yo creo que Piñera va a buscar un acuerdo político para postergar el plebiscito. Lo que es para él un error de proporciones, porque un acuerdo político... O sea, él sigue pensando que llegar a acuerdos con la oposición política tiene algún valor. Claro. Sigue creyendo que eso existe. El del 6% con el Parlamento del 3%. Claro, el 6 con el 3, el 10 con el 15, ¿ya? Y entre todos ya sumamos, entonces tienen ahí el 20, el 25%, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace usted con un motor que anda al 25%? Usted dice, mejor no lo ocupo, ¿no? Pero él insiste en ocuparlo y en desgastarlo además, porque por último dijéramos, me voy a meter en este negocio que saliendo del negocio tengo de 25 pasé a 28. Algo es algo, ¿ya? Y voy rastrojeando que al principio siempre es así. No es el caso. Entonces yo creo que él se va a recetar un acuerdo nacional, ¿ya? Con lo bien pensado. Un presidente capaz de gobernar al margen del Congreso. Claro. Eso quedó claro en toda la doble que origina el plebiscito, que fue esa noche del 12 de noviembre, ¿no? Que él abdica de facto y el 14 no lidera la decisión de la nueva constitución o el plebiscito, sino que se lo entrega al Congreso, a los partidos que tienen menos aprobación que él. Exacto. Y ahí está su rol, porque ese era el momento en que tenía que resignificarse como presidente y tomar autoridad, lo que fuera, tomar un riesgo. Él tenía que hacerse tan estable. Exacto. O sea, vamos a hacer un gran plebiscito y yo lidero la prueba. Exacto. Descoloca todo. Exacto. Nos jode la vida todo. Claro. Nos deja todo sin suelo. Es un político. Sí. Ya, finalizó la encuesta. Votaron 289 personas. No, en 10 minutos. Sí, qué loco. Piñera 58%, Mañalich 42%.
Sí. Alemania es más odiado que Piñera, creo. Sí. No, yo creo que no más odiado, yo creo que lo que pasa es que el momento en este minuto, el malo momento. es el peor momento, es uno de los peores momentos, porque cada cierto tiempo los tiene, pero sí. No, yo creo que la explicación de todo eso está siempre en Piñera. El que marca el término que es significante de todo eso es Piñera. Entonces Piñera gana todo, siempre, gana todo lo malo. Entonces... ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Con quién a cargo del país Chile estaría mejor? Ay, Piñera le gana a Le gana a Sí, o sea, preferimos, o sea, si nos ofrecen mañana es presidente o Piñera una de las Lo que pasa es que tú ya tienes a Piñera. Sí, po. Sí, No, eso es lo que yo les decía, si no, yo Sí. no estoy defendiendo a Piñera. Pero... Sí. Es pero que mata. claro, además que tú siempre prefieres al que no tiene carácter respecto al que tiene Además carácter. que la postergación del plebiscito, la postergación de la Teletón como ícono simbólico del No, chileno liberal. pero no se va a suspender ya. Ya aviso que incluso sin público. Porque más yo creo que, tal como lo dijo Mayor hace meses atrás, cuando se iba a suspender el anterior rito, no, y además que ahora sí, yo creo que escucharon el podcast y efectivamente Mario salió a hablar con todos los empresarios y dijo, ya niño, vamos a hacer una cosa express, sin público, sin nada, un programa de tele, con risas grabadas, y donde cada uno de ustedes se pone con un palo verde, dos palos verdes, tres palos verdes. Debieran ser capaces, con puros aportes de esa característica, ¿qué empresario se va a quedar abajo de por lo menos $1.000.000? Empresarios que se hagan respetar. No, claro. O sea, si no, es que ya son No, rematados. y si son astutos, van y dicen, y vamos, la meta va a ser duplicar la plata porque la mitad va a ser para Teletón y la otra mitad va a ser para el coronavirus. Claro. Y ahí ya, Quiero ver qué pasa, no sé. No, pero hoy día No salió quiero una... anticipar nada. en Mario confiamos. O sea, las cosas están cambiando en 3 días. Sí. Hay una cosa que a esta altura... Sí. Lo que voy a decir, de hecho, ya es prehistoria y sucedió hace menos de una No semana. puedes tocarlo, no puedes tocarlo. No puedo tocarlo. ¿Por qué me tocas? Sí. Es que está de cumpleaños. Es que lo que yo no es la distancia social. Sí. No. Muchas lo pueden confirmar. Sí. No, y además que está ahí recién estrenado tus 50 años, entonces... Y con una camisa rosada. Con una camisa rosada. Ya habitual, ya el tono. Hace menos de una semana, que fue un hecho que termina por el mismo coronavirus pasando piola, pero estos podcasts se escuchan mucho después, mucho antes, en fin. El 11 de marzo marca el día, cuando se cumplen los 2 años de Piñera, en que ese día se alinearon todos los astros en contra para él y mucha gente impensada entregó señales respecto a que efectivamente había que irse, que había que invitarle a una renuncia. Y por eso mismo, durante el mismo transcurso del día, se empieza a establecer otro eje, que es bien interesante de articular, porque sucede al interior de los propios partidos, por ejemplo en el PPD y en otras fuerzas, en que también sale el Partido del Orden, por poner el nombre clásico conocido, a decir no nos volvamos locos. O sea, no podemos pedir la salida de Piñera, sería lo más antidemocrático. Incluso algunos con una... En fin, casi comparándolo no vamos a hacer lo mismo que se hizo Allende. Bueno. Pero efectivamente a mí me parece que independiente del coronavirus ya quedó instalado. Ya instalaste ahí efectivamente unas bombitas que en caso de activarlas pueden derribar o pueden ayudar a que se desmorone Piñera y que haya salida institucional para que Piñera deje el poder. Recordemos que fue a Chaín y Olvamos, Sí, el Pato Navia. Sí. No, pero lo que pasa es notable porque eso tiene que ver con la venganza personal. Sí, bueno, sí. Pero la hizo... La No, caída pero... de gracia de Pato Navia Sí, pero hay que darle mérito. ocurre desde el momento en que Piñera, a quien Espina, desde el comando de Piñera, le ficha Mercurio ese Sí, mail. sí. Sí. Los mails sandwich eróticos. El gran amor eterno y ya votar por él. Sí. Y ese minuto en que Bofi lo saca a la tercera y ahí el tipo emprende una égida por el desierto, ¿no? Porque además en Navia de Temuco, de familia pastor evangélico, no tiene pertenencia a la élite, había sido invitado y expulsado, ¿no? Bueno, pero lo que hay que decir es que No tiene efectivamente acción en el club de golf para permanecer ahí. Navia, que tampoco es la gran cosa, efectivamente tú lo dices bien, habló Guille, habló Gabriel Asensio, pero lo fundamental, lo que articuló todo, fue efectivamente el tuit de Pato Navia donde dice, mira, parece que el presidente ya no Porque debe además se entiende que es la voz de Sandón. Sí, Claro, porque además es la bala que viene desde el lugar no Sí, lógico. sí. Por eso. Bueno, es que en RN ya estamos a tiro.
Yo creo que incluso más que en la UDI, es la sensación mía, aunque sea más visible en la UDI. Sí, de hecho, fíjate que el otro día me tocó hablar por la radio con él y antes había estado con él en el Congreso con Desbordes. Con Desbordes. Y se le nota quemado. Golpeado, está golpeado. Está quemado, así como que se enoja con todo. Tú le decís, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿pedís café? ¡No! Además que enojó en el Paco de Desbordes. Sí, no, sí, enojó. El Mirko sabe eso. Sí. Oye, ¿cómo te odia ese weón? Puede ser violento. No te odia. Yo te he escuchado jurándote que cuando te vi te pone así como en esa. Donde te haya odio. Más no se viene malas. Desbordes. Mirko. Sí, por su señor. Sí, Capaz que sea. Que la información que salió en la tercera nada más. Ya. Pero la pusieron titular y esa diferencia del medio caso de Gendarmería, como la señora del Estado de Gendarmería. Es que llegó el regalo de Desbordes para Mirko. Mira, yo no Sí, sabía. es una colega de radio Porque yo Conquistadora, nunca entendí por qué siempre las veces que he estado con él desde hace muchos años, siempre me ha tratado muy mal. Yo nunca entendía. Por Mirko. Debe ser culpa de Mirko. Sí, de creer que yo tengo alguna clase de conspiración con Mirko. Hubo un tiempo que Desbordes iba a seguir el programa de JC cuando ya no iba Mirko. y además Y lo sacaba la chucha, güey. Pero era divertido porque lo hacía burdo. que Mario de Borges se lleva más conmigo demuestra que él no es de derecha. Porque yo con la gente de derecha me llevo muy. De verdad, tengo muchos amigos. No más preguntas, su señoría. La gente que de verdad que es derecha, es gente con la que tengo la mejor relación. De verdad. Ya, Desbordes RN o la UDI. ¿Dónde está más la cagada? No, hoy día, a ver, es que No, es claro, o sea, la UDI. No, pero mójense, ¿dónde está más la No, cagada? porque la UDI es que ninguno tiene juego, ninguno. O sea, lo único que tiene algún juego y hipotético es Cast. Pero la UDI puede perder o perder mucho. Renovación Nacional Mira, está fracturada, que siempre es imposible. Ya acordamos la política pequeña, se fue la ministra Isabel Plata del Ministerio, la mujer de ahí, de política. Es un síntoma del fuerte grado de descomposición en el que están los tiempos mejores, particularmente el gobierno. Llegamos al minuto en que, por distintas razones, son los ministros los que renuncian al presidente. Sí. Ya no el presidente el que pide la renuncia. 2 seguidas. No, claro. Cubillos, porque no estaban ni ahí con guardarse su posición del rechazo y el llamado a la tibieza o la neutralidad del gobierno, que le parecía un error, lo correcto es un error. Y Isabel Plata, que es del corazón del piñerismo, de a poquito 3.000 del fan club de Piñera. También se va porque está completamente desgastada en lo personal, o sea, no tiene más capacidad de aguante. De lo que significa la gestión post-estallido. No se puede defender al jefe. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se grana el choclo. Finalmente nadie va a ganar una posición ahí de nada para nombrar un nombre. No tienen ministro reemplazo, simplemente ya. El que esté, el que mejor maneje, ya. Estamos en la improvisación total. Entonces no tenemos una política que sea protagonista de pugnas de poder que valgan la pena. Y lo único que se salva es Joaquín Lavín. Sí. Que pese a todo, Impresionante. sigue el que comprende el nuevo ciclo. Sí. Él tiene un asesor que es experto en ecosistemas digitales y política, que no es algo técnico, es algo cultural y comprende cuál es su rol. Y por eso que él no se pronuncia habitualmente de política y está gestionando a la manera horizontal y 2.0 su alcaldía, y es una vitrina hacia el país. Él y Contralorito son los que pueden salvarse en este escenario. Que ha sido un jugador del partido. Impresionante. ¿Hemos terminado? ¿Hay anuncios? Sí, de los talleres, estamos casi con cupos llenos. Ha sido bien interesante. Sí, mucho es el seminario que ha ido agotando sus vacantes con mayor antelación, evidentemente. Más temprano que tarde. De hecho, en rigor creo que quedan 7 cupos para llenar el salón, que, ojo, al estilo antiguo, bajamos la cantidad de asistentes al seminario para que efectivamente poder ubicarnos a distancia. Todo esto que estoy diciendo está igual supeditado a lo que pasa en los próximos días y las indicaciones que haya, obviamente, en términos de sanidad. Sí, ahí estaba el sitio, sí, como cuarentena general. Es probable que haya que quizás correrlo 1 o 2 semanas. Por ahora sigue el 3 y 4 de abril. Estamos además en conversación con la gente del Estadio Italiano para definir cuáles son sus políticas internas.
Así que eso, pero Bueno, los los rayos inscritos... ultravioleta que terminan con el bicho. No, si el Estado italiano así, vengan, que traigan todos los que quieran. Ya estamos... ¿Cómo vamos a suspender un evento? Vamos a... El espectáculo, la segunda espectáculo. Espectacular. Vamos a seguir las recomendaciones de Juan Sutil, vamos a decir, no, si el bicho a los 25 grados se muere, y nosotros llevamos 40 grados, porque el whisky que llevamos de 40 grados, así que no hay problema en ese sentido. Se muere, ¿ya? No, así que los que ya están inscritos les vamos comunicando por correo, damos comunicación, y los que todavía quieren inscribirse, independiente que se Se muevan pueden por la inscribir semana. y después, pero seamos claros, se pueden inscribir, se pueden desinscribir, la gente que dice no, o sea, yo prefiero no ir, o no, prefiero no esperar si van a cambiar de fecha, me inscribo cuando pongan una nueva fecha. Bueno, piden su devolución, se le hace la respectiva devolución, sin comisiones, no se preocupen de esas picanterías, no hay problema. No. Y Comisión de retención. comisión de retención, claro, entonces... Gastos por servicio. ¿cómo se llama? Claro. Exacto. Entonces tenemos eso en primer lugar, eso es importante. Entonces, si quieren retirarse, se retiran, nos avisan y lo hacemos. Y es mejor que lo hagan lo antes posible porque así nosotros podemos llenar esas vacantes con la gente que está interesada y que está disponible a ir, ya sea porque quiere contagiar a otros, ¿ya? O porque no tiene miedo a la muerte, o porque sencillamente considera que esto vale la pena tanto que no importa todo lo demás. Así que hagamos. De hacerlo tenemos que tratar también a Foucault y la biopolítica, ¿no? Tenemos que meternos en todo, ¿cierto? Bueno, y está el otro taller, el chiquitito, Estamos en la sala de clases de ese De hecho, taller. estamos en la sala de clases de ese taller con vista aquí al Cerro Huelén. Así que eso, los que quieran, El taller metodológico. El taller metodológico. Que Manden el correo para que les mandemos la información para que Sí. vean este programa de estudio. Es un taller de metodología para comprender el malestar. Sí. Y vamos a trabajar es bien duro, ¿eh? O sea, la verdad es que está bien concentrado, así que revisen bien el material y ahí pueden empezar los que se vayan inscribiendo también a pedir alguna clase de anticipo de que pueden ir leyendo y cosas así, porque también puede ayudar. Elpoderimporta@gmail.com ahí. Eso está pensado para citas sociales, pero si alguien no lo ve y se atreve, también puede hacerlo, pero está pensado para gente que más o menos maneja ciertos repertorios metodológicos. Sí. Eso. Y Mirko Macari, que sea un gran cumpleaños. Está haciendo. Sí. O sea, no te vayas a olvidar. El año pasado, no, 50 años, bonito. No, hoy día. Bonito, más insecto en lo mío que le pasa a la sociedad. ¿A dónde quiere contagiarse Mirko Macari? O a quienes quiere contagiar. Apaguemos este podcast y nos vamos a contagiar. Me parece perfecto. ¿Estás dispuesto a morir conmigo? Estamos dispuestos, por favor. Listo, chao. Oye, cuídense, lávense las manos, no sea tonto. No sea tonto, ¿ya? Como uno que fue a un funeral con miles de personas. Yo fui ayer al funeral de... Agarró la manilla con todas las manos. Mira, lo de anoche, no me arrepiento, fuimos a la Villa Grimaldi a presentarle el respeto al padre Mariano Puga. Me cuidé todo lo que pude, ahora sí que hago cuarentena, pero había que estar con el cura Puga. Abrazando a todos los compañeros. A todos los compañeros ahí en la Villa Grimaldi. No, correspondía, ya. Chao, nos encontramos la próxima.